Imagina a un hombre encerrado tras muros de piedra altos y gruesos, como los de cualquier prisión o fortaleza. ¿Podría acaso encontrar este hombre alguna manera de escapar? Pero antes de permitirle partir, en tu mente traza una línea y forma un círculo cerrado. Con tiza ojiza a su alrededor, coloca a este hombre en el centro y hazle prometer solemnemente por su palabra de honor que nunca lo cruzará. Instantes de reflexiones, adaptadas y leídas por Luis Gerardo Bravo. Me pregunto, ¿podría romper su palabra? Para este hombre la respuesta es evidente. Moriría antes que traicionarla, y su ejemplo nos habla hoy. Nos recuerda que hay líneas, invisibles para los ojos, pero firmes como rocas, que debemos dibujar alrededor de nuestra conducta y pensamiento. Líneas de honor, de integridad. Karl G. Maeser fue un educador, líder religioso y una de las figuras más influyentes. Su enfoque integraba la excelencia académica con la formación del carácter. Fue el primer presidente de lo que hoy es la Brigham Young University, y bajo su liderazgo se establecieron las bases académicas, espirituales y de honor que luego definirían a la universidad. Maeser creía que la verdadera educación forma tanto el intelecto como el alma, y que un estudiante que cultiva la integridad será útil no solo para su profesión, sino para su comunidad y su fe. En una ocasión, un alumno le preguntó al presidente qué significaba para él la palabra de honor. Su respuesta fue tan simple y tan contundente que aún resuena más de un siglo después. Maeser respondió: enciérrenme en una prisión con muros altos y gruesos, sin llaves ni guardias, y les prometo no escapar. Y no escaparé. Pero dibujen un simple círculo de tiza a mi alrededor y díganme que no lo cruce bajo palabra de honor, y no lo cruzaré. Moriría antes de romper mi palabra. Este relato se convirtió en una enseñanza central sobre integridad y autodisciplina. Maeser estaba diciendo que la honestidad verdadera no necesita barrotes, muros ni vigilancia. Una persona íntegra se gobierna a sí misma por su compromiso interno, no por la amenaza de castigo. Los muros pueden romperse, candados pueden abrirse, pero una promesa verdadera, esa no se rompe. La integridad no necesita vigilancia, necesita carácter. Vivir con honor es cumplir lo que dijiste, incluso cuando nadie está mirando. Y en un mundo lleno de excusas y atajos, ese es el verdadero superpoder. Esta historia se usa para ilustrar que la palabra de honor es más fuerte que cualquier barrera física, y que la verdadera fuerza moral es cumplir lo prometido, incluso cuando nadie está mirando. Este relato es un ejemplo magistral de cómo una imagen simple, un círculo de tiza, puede transmitir una verdad profunda sobre integridad. Al analizarlo, vemos que Maeser plantea dos escenarios contrastantes. Muros altos y gruesos representan las restricciones externas, la vigilancia, las reglas impuestas para evitar que alguien haga algo. Círculo de tiza bajo palabra de honor representa el compromiso interno, invisible e imposible de imponer desde afuera. El contraste revela su punto central. Las barreras externas pueden romperse con ingenio o fuerza. Las barreras internas, basadas en principios y honor, son inquebrantables para quien vive con integridad. Para mí, los puntos clave del mensaje son, primeramente, la autodisciplina. Es importante el no actuar correctamente por miedo al castigo, sino más bien porque es parte de tu carácter. La honestidad incondicional es otro punto clave, ya que se debe cumplir lo prometido incluso si nadie puede comprobarlo. Y el valor moral, superior a cualquier fuerza física, representa un compromiso interior más fuerte que toda restricción externa. Aplicación práctica. En la vida diaria, esta enseñanza nos reta a preguntarnos: ¿qué cosas dejaría de hacer únicamente por mi propia convicción, aunque nadie lo supiera? Es un llamado a vivir de tal forma que la palabra dada sea un contrato sagrado con uno mismo y con Dios. Hay líneas, invisibles para los ojos, pero firmes como rocas, que debemos dibujar alrededor de nuestra conducta y pensamiento.
líneas de honor, de integridad, de manera confidencial. A nuestros brazos han llegado personas sinceras, muchas veces cargadas de arrepentimiento y pesar. Gente que confiesa haber cruzado, borrado o ignorado esas líneas, incluso mediante actos aparentemente simples como no pagar una multa, recibir de más sin decirlo, mentir en un examen, en un currículum o en la rutina diaria de la vida. Pequeñas transgresiones que acumuladas pesan años sobre el alma. Ellas no desaparecen. La conciencia las recuerda. El honor no es un concepto antiguo, ni un capricho de tiempos pasados. Es la brújula de quien desea vivir coherente consigo mismo. La integridad, nos dice el diccionario y los sabios, tiene 3 caras. Solidez, adhesión a un código de valores. Sinceridad, honestidad, candor y plenitud. En nuestra época, la relatividad moral hace que la verdad y el respeto se perciban a veces como antiguos. Pero sin integridad, el conocimiento puede volverse peligroso y las habilidades destructivas. Samuel Johnson lo advirtió. La integridad sin conocimiento es débil. El conocimiento sin integridad es terrible. Pequeñas faltas de honestidad, plagio, mentiras sutiles, robos insignificantes, son trampas suaves que nos separan de la luz. Como escribió C.S. Lewis, la pendiente hacia la corrupción es lenta, sin señales, pero inexorable. Cada desliz, por mínimo que parezca, puede alejarnos de la rectitud. Imagina tu vida como un círculo trazado con tiza. Dentro de él caben tus promesas, tus decisiones, tus acciones. Cada vez que rompes una regla, cada vez que justificas una mentira, trazas grietas en esa línea. Algunas grietas son invisibles, pero todas debilitan la estructura de tu alma. Un rey llamado Benjamín nos recuerda: vigilad vuestras palabras, pensamientos y obras, y continuad en la fe hasta el fin de vuestra vida, o pereceréis. Aún resuenan conmigo las palabras de mi abuelo y de mi padre sobre la palabra de honor. Mi abuelo solía decir: en mis tiempos no necesitábamos contratos. Se daba la palabra de honor y eso bastaba como garantía de que se cumpliría. Después supe que mi abuelo había hecho un trabajo extraordinario al educar a mi padre. Pues recuerdo otra ocasión cuando mi padre me acompañó a saldar el pago remanente de una moto que había comprado siendo apenas un joven, y que al final estaba dispuesto a perder antes que seguir pagando. Al pagar y salir del lugar, le di las gracias por ayudarme a comprar la moto, a lo que él me respondió con calma y firmeza: no te ayudé a comprar una moto, te ayudé a no perder tu palabra de honor que diste cuando firmaste ese contrato. Me quedé en silencio. Y ese silencio perdura hasta hoy, resonando como un recordatorio de que la integridad y la palabra son tesoros que se protegen por encima de todo. Polonius en Hamlet nos dice: sé fiel a ti mismo, entonces no podrás ser falso con nadie. Porque la integridad es ese puente entre nuestra alma y el mundo, entre nuestro corazón y la sociedad. Todo este tipo de estándares morales, esta columna vertebral formada por principios y valores sólidos, no es un conjunto de reglas inquebrantables, ni leyes grabadas en piedra. Es un código de conducta, un faro que ilumina el camino del comportamiento honorable. Se trata de principios que guían la vida: honestidad, caridad, pureza, modestia y compromiso. No dicta cada paso que debes dar, te ofrece un marco claro, flexible, que permite discernimiento y libertad en su aplicación. Este código no es más que lo que cabría esperar de cualquier alma virtuosa. Para quienes lo entienden, respaldados por la fe y la tradición, representa la oportunidad de vivir conforme a los valores más elevados. No es un castigo ni una carga. Es un recordatorio constante de lo que significa ser íntegro. Ser miembro de esta comunidad es un privilegio y una responsabilidad. No estás aquí por casualidad. Algo más grande que tú te ha guiado hasta este lugar, y lo ha hecho por motivo o propósito. No eres superior ni inferior a otros, pero tu presencia es significativa.
Somos elegidos para recibir esta oportunidad. Y con ella, la expectativa de que tu vida refleje honor y rectitud. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento debe estar teñido por la integridad. Presérvala, hónrala, protégela. Si lo haces, la integridad te protegerá y te elevará, guiándote incluso en los momentos más inciertos. Recuerdo un momento en que la vida me presentó dos caminos, ambos atractivos, ambos con promesas de éxito. Reflexioné, oré y busqué consejo. Y entonces, un líder respetado me dijo algo que cambiaría todo. Por encima de todo lo que decidas, siempre protege tu integridad. Al principio, pensé que no respondía a mi dilema, pero pronto comprendí que aquella simple frase contenía la clave de mi decisión. El tiempo me ha demostrado que nunca hubo guía más sabia ni principio más firme. Hoy te hablo a ti, no de imposiciones, sino de posibilidades. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de llevar la luz aprendida aquí, más allá de estos muros. Familias, comunidades, profesiones y generaciones enteras pueden beneficiarse de tu integridad. No camines por la vida con remordimientos, ni arrastres las consecuencias de decisiones que limiten tu potencial. Vive con coherencia, con honor, con rectitud. Que cada paso que des refleje la fuerza de tu carácter y la claridad de tus principios. Porque la integridad no es solo un principio, es el faro que ilumina tu camino y el legado que dejarás al mundo. Preserva tu integridad, hónrala, protégela, y el mundo entero se abrirá ante ti. La línea de tiza no es un obstáculo, es un pacto. Un pacto con nosotros mismos para vivir con rectitud, coherencia y respeto. Cada vez que eliges la verdad, que cumples lo prometido, que defiendes tu honor, engrosas esa línea. Haces más fuerte tu círculo y en él encuentras libertad. Dibuja tu línea. Protégela con celo. Que cada acción, por pequeña que parezca, refleje la integridad de tu ser. Así, cuando la vida te pruebe, no temerás, porque sabrás que dentro de tu círculo de tiza eres impenetrable. Gracias por escuchar.